Cuzco fue la prodigiosa capital del Imperio Inca, el singular corazón del Tahuantinsuyo, el conjunto formado por las 4 grandes provincias del Incanato. Dicen que esta ciudad fabulosa fue fundada por los mismos hermanos Ayar, aquellos seres mitad hombres, mitad dioses, de los que descendían los incas, la dinastía de reyes de piel blanca y cabello rubio que gobernaron un inmenso territorio. Todo prodigio tuvo lugar aquí, en torno a esta plaza que en tiempos fuera Huacaipata, lugar de ceremonias y reuniones, explanada rodeada de palacios y templos donde el Inca celebraba sus victorias o dirigía las plegarias cada Inti Raymi. Hasta que un día, el 15 de noviembre de 1533, Cuzco, el ombligo del imperio conquistado por los incas, conoció a su vez otros conquistadores, esta vez venidos de muy lejos. Y los dioses, los viejos dioses, cedieron su lugar a otro dios igualmente viejo que empezó a venerarse en templos nuevos, edificados a su vez sobre antiguos templos y palacios incas. Así, la iglesia del Triunfo fue construida sobre el Sunturbasi, la casa de armas del Inca, donde los conquistadores sufrieron asedio y a punto estuvieron de ser vencidos por Manco Cápac II. Dicen que el apóstol Santiago y la misma Virgen María vinieron a resolver la cuestión. Incluso hay una inscripción en la fachada de la iglesia en la que se asegura que ahí puso la planta de sus pies la Virgen María, decidiendo con su presencia el curso de la contienda. Injusta leyenda, como tantas otras, que hacen a la Virgen tomar partido en las luchas humanas, convirtiendo a unos en buenos y en malos a otros según convenga. Lo cierto es que los Cañaris y el propio hermano de Manco Cápac II fueron los artífices de ese triunfo que da nombre a la iglesia. Esa fue la decisiva ayuda que recibieron los conquistadores, no la de la Virgen o Santiago, que no estuvieron sino en la imaginación de algún exaltado cronista. Junto al triunfo, formando compacto bloque, está la Catedral de Cuzco, máxima expresión del sincretismo, de la fusión de viejas y nuevas creencias. Bajo sus bóvedas existen multitud de leyendas, imágenes milagrosas, cortejos de aparecidos, cauces para una fe sin medida, desbordada, que alcanza límites espectaculares en la procesión del Corpus Christi. Está edificada sobre el antiguo Quisbarcancha, el palacio del octavo Inca, al que se le conoció como el Inca Viracocha, porque según la leyenda se le apareció el mítico dios Viracocha. Y en esa catedral, edificada con tantas leyendas como piedras, se guarda un Cristo singular, al que los cusqueños hicieron depositario de sus esperanzas, el último recurso de los desamparados. Es una imagen que envió el emperador Carlos I. Aseguran que su color oscuro no se debe sino a las muchas velas que a sus pies encienden los feligreses. Sea por ello o no, el Cristo más parece indio que de otra raza. Pudiendo ser tenebroso y sombrío, es solemne y trágico, despertando la devoción del pueblo como ninguna otra imagen de las que allí se conservan. Apenas había reparado en él hasta que el 31 de marzo de 1650 un terremoto tiró por tierra la mitad de Cuzco. Dicen que hubo 400 temblores en menos de 24 horas. Y ese día de catástrofe y de pánico volvieron los ojos al Cristo en busca de consuelo. Fue a él a quien sacaron varios días en procesión para detener los seísmos. Y estos cesaron. A que fue en tiempos incas Huacaipata, el lugar donde se llora, volvió a saber de llantos. Y en medio de todos, por encima de un mar de miradas espantadas, el Cristo de los temblores, como desde entonces se le llama. Cesó la tierra en sus movimientos y las gentes de Cuzco hicieron desde ese día a la imagen su último recurso, su última esperanza cuando hay hambre o sequía, cuando se han agotado ya las posibilidades lógicas. Fue el mismo Cristo que cuando era llevado de España a Perú impidió el naufragio del barco que lo transportaba. Fue durante una tempestad terrible. Cuando ya todo lo daban por perdido, alguien se acordó del Cristo que iba en la bodega. Lo sacaron y fue atado al trinquete.
A él dirigieron la plegaria y el mar se hizo manso y el viento se volvió suave brisa. Son cosas que allí se cuentan, como lo que dicen de una de las torres de esa catedral, la del Evangelio, en la que, según la leyenda, hay cautivo un príncipe, un joven inca, en una celda sin puerta, suspendido entre este tiempo y el pasado. Cuando la torre se desplome, el príncipe quedará libre y volverán con él los tiempos del incanato. Cuando el terremoto del 21 de mayo de 1950, la torre se agrietó por 3 partes, y los nostálgicos que creen en leyendas estuvieron pendientes de su derrumbamiento. Pero la torre no cayó, y por si esto fuera poco para demostrar que las leyendas son solo leyendas, la torre fue después reconstruida con dinero enviado desde España. Pero en esas torres hay otra historia, la que incumbe a una campana con nombre propio, la María Angola. Una campana que fue Ñusta, princesa de la Aurora, la hermosa Illairi, convertida en bronce que a veces canta y a veces llora, según le vayan las cosas a las gentes de Cuzco. Otros dicen que su especial sonido se debe a que el bronce fue aleado con oro, el que arrojó al crisol una doncella para expiar las culpas de su padre, un corregidor de mala fama. Cuzco es así, una mezcla de leyendas, las del viejo imperio fundidas con las de la época colonial. Si los indios eran dados a la fabulación, los españoles recién llegados no lo eran menos. Aunque la ciudad parezca más que peruana, extremeña, son de piedras incas sus cimientos y aún las paredes hasta buena altura. Cuzco ya no sería Cuzco sin lo español o lo inca, sin esa amalgama de las dos culturas, tan profunda a veces que va más allá de la piedra y alcanza al alma misma de los edificios, como aquí, en el convento de Santa Catalina. Antes era la Agyapasi, la casa de las Vírgenes del Sol, doncellas de las más nobles familias del incanato que ya desde su infancia eran consagradas al culto y encerradas de por vida entre esas paredes. Aquí tejían la finísima ropa destinada a los sacrificios y la que usaba el inca en sus ceremonias. Aquí, ajenas al resto del mundo, hacían el sanku, el panácimo que se consumía en el Inti Raymi, o la aca, la bebida fermentada que el inca ofrecía al sol. Con la conquista, las Vírgenes del Sol abandonaron su casa y, curiosa o fatalmente, la vinieron a ocupar en 1601 las monjas de Santa Catalina, que igual que aquellas, se encerraron en clausura, se consagraron a su dios, tejieron otras telas y fabricaron otro pan y otra bebida para otras ceremonias, como si en el fondo nada hubiese cambiado. Es esa una constante en Cuzco, una cultura sobre otra cultura, esta dando cimientos a aquella, a veces confundiéndose sin solución de continuidad, como en la iglesia de Santo Domingo, en la que muros incas y muros cristianos se funden en un producto extraño, en un edificio singular. Un templo engarzado en otro templo, un dios sustituyendo a otro dios, y aún este a otro anterior, porque la iglesia de Santo Domingo se construyó sobre un templo inca, el fabuloso Coricancha, que a su vez fue construido sobre un santuario chapanata. Es el destino de los dioses, a veces menos eternos que las piedras de sus templos. Lo que queda del Coricancha, el templo del Sol Inca, en nada recuerda su extraordinario aspecto, la deslumbrante riqueza que aquí se acumuló. Había muchas puertas y portadas muy bien labradas. A media pared, una cinta de oro de 2 palmos de ancho y 4 dedos de grueso. Las portadas y puertas estaban chapadas con planchas de oro. Más adentro estaban otras casas, no muy grandes, labradas de esta manera, y las paredes de dentro y fuera chapadas de oro, y lo mismo el enmaderamiento. Hablan también los cronistas de un fabuloso jardín distribuido en terrazas en el que la fauna y flora
estaban representadas a tamaño natural y en los más nobles materiales. Maizales de oro, llamas de oro y hasta la hierba y los insectos hechos de ese metal. Y así debió ser, porque Cori significa oro labrado y cancha se traduce como lugar cercado, encerrado entre muros, por lo que Coricancha equivale a lugar cercado donde está el oro. Lo que se corresponde con la tremenda importancia espiritual que tuvo para el Inca, pues si Cuzco era el ombligo del mundo que ellos conocían, el Coricancha era el centro místico, el lugar sagrado por excelencia de Cuzco, lo que era tanto como decir el centro espiritual del mundo. Su origen se atribuye a los míticos hermanos Ayar, los fundadores de la dinastía Inca, pero el Coricancha que conocieron los conquistadores y que en parte se conserva dentro de Santo Domingo es obra del Inca Pachacútec, el gran reformador y urbanista del Perú precolonial. Él fue quien engrandeció Cuzco y le dio estructura de ciudad, y fue también quien dispuso que la capital del imperio tuviese un templo como nunca antes se había conocido. Hizo venir canteros de los pueblos conquistados, los mejores artesanos y los orfebres de mayor fama. Puede que entre las ruinas incas haya piedras más grandes, de formas más complejas, pero difícil será encontrar otras que igualen a estas en la perfección de su labrado, en la armonía de sus hiladas, aseguradas internamente con grapas de bronce para evitar su desplazamiento durante los terremotos. Su inauguración fue un acontecimiento acorde con la espectacularidad y riqueza del Coricancha. Desde días antes ya se habían dispuesto enormes cantidades de maíz y de llamas, así como ropa finamente tejida y un considerable número de niños y niñas. Consumió maíz, carne de llamas y tejidos. La sangre de los animales fue esparcida por las paredes del templo y las criaturas fueron sacrificadas. Los niños y niñas que ansí habían juntado estaban bien vestidos y aderezados. Mandólos enterrar vivos en aquella casa que en especial estaba hecha para donde estuviese el culto al sol. Atroz ofrenda a un dios de luz como aquel en cuyo honor se construyera el Coricancha. Un sacrificio tan inútil a la divinidad como el oro que revestía sus paredes, en cantidad tal que cuesta entender de dónde lo obtuvieron. Un tesoro incalculable que inevitablemente despertó la codicia de los conquistadores, pero que en parte jamás fue encontrado. Hay leyendas, si es que solo son leyendas, que hablan de subterráneos en los que se encuentra ese oro. Incluso se dice la forma de llegar hasta él, pero ese es un tema del que nos ocuparemos en otro momento, cuando visitemos las ruinas de Sacsayhuamán. Ahora vamos a volver junto a la Plaza de Armas para conocer otra leyenda de Cuzco, una leyenda que habla de criaturas fantasmales y de una casa de siniestra fama. Se la conoce como la Casa del Almirante. El nombre le viene del almirante don Francisco Aldrete Maldonado, pero la historia cita a otros almirantes que también ocuparon la casa, aunque con peor fortuna. Uno de ellos fue don Gregorio de Espinoza, al que poderes más allá de lo humano condenaron a muerte por abofetear a un cura que, portando en ese momento el Santísimo, no le saludó como correspondía a su grado y condición. Hubo otro dueño de la casa del almirante que murió también por una causa similar. Había mandado arrojar violentamente del patio de la casa a una anciana que, como otras mujeres, pretendía coger agua del pozo. No están claras las razones del encono, pero sí se sabe que resultó ser la madre de un cura mestizo. Y también se relata que ese sacerdote acudió indignado a pedir cuentas al almirante por su conducta.
y que en lugar de una explicación lo que recibió fue una tanda de palos. Ser cura entonces debía tener gran importancia, porque la leyenda afirma que esa noche salieron varios verdugos del Averno para castigar al impío agresor. Mientras unos diablos levantaban el patíbulo en la plaza de armas, otros subieron por la empinada calle en busca del sentenciado. Un criado que pretendió impedirles el paso quedó trastornado al ver quiénes eran. Allí donde uno de ellos le puso la mano para apartarle, su carne y sus ropas quedaron quemadas, y cuentan que él quedó mudo de la impresión. No dice la leyenda si el reo bajó la calle resignado o por la fuerza, pero sí afirma que a la mañana siguiente todos los cusqueños pudieron verle colgando de la horca. Al parecer los hechos son ciertos en lo sustancial, aunque los maliciosos, que siempre los hay, atribuyen el linchamiento no a criaturas del Averno, sino a los propios jesuitas, que quisieron así vengar la afrenta sufrida por uno de sus miembros. También en las inmediaciones de la plaza de armas está la iglesia convento de la Merced, rica en tesoros y, como no, en leyendas. Por estos claustros anduvo Fray Matías Segarra, obsesionado por el dinero, no para su beneficio, sino para conseguir un pedestal digno de la custodia que hiciera Ayala de Olmos en el siglo XVII. Y no debió ser poco el dinero conseguido si se juzga la magnificencia de pedestal y custodia que, guardados en una celda acondicionada como caja fuerte, se ofrecen a la vista de los visitantes. Kilos y 200 gramos de oro procedente de Bolivia y de Marcapata, 1.518 diamantes, 615 perlas, una amatista, un topacio, 3 esmeraldas, además de varias decenas de rubíes y otras piedras preciosas. Una obra de valor incalculable en la que el artista Manuel Piedra puso todo su arte y entusiasmo. Paradójicamente, fue el mismo que en 1814 se encargó de levantar las horcas en las que fueron ajusticiados los revolucionarios hermanos Angulo. Pero si el que visita Cuzco se siente abrumado por tanto oro, puede encontrar a pocos metros de esa custodia una celda de la Merced en la que se conserva uno de los ejemplos más claros de humildad y de mística locura que pueda imaginarse. Es la celda en que pasó los últimos 30 años de su vida el padre Salamanca, poeta, pintor, músico, orador de encendida elocuencia, organista y santo varón.
mozo fue misionero a caballo por todo el Perú, hasta que, harto del mundo y de sus gentes, se refugió en esta celda. Año a año fue decorando sus paredes con ingenuo estilo, llenando cada palmo de la cueva con escenas del Evangelio, del juicio final, la muerte, el infierno, la gloria. En el altillo de la celda se conserva un órgano que él mismo construyó para aliviar su soledad. La leyenda dice que un coro de ángeles solía acompañarle y que en ocasiones eran esos mismos ángeles los que hacían sonar tan rústico instrumento. Se habla de su vida como de una vida ejemplar, de elevada espiritualidad, de envidiable paz. Pero en algún rincón de la celda escribió con un clavo unos malos versos que más hablan de amargura y desesperación. Venga ya la muerte a devorar mis tristes días. Ya no tardes en venir, pues ya me cansa el vivir. Tal vez sean estos versos la despedida más adecuada, al menos por el momento. Pero no son el único motivo de reflexión. Esa ciudad, síntesis de dos culturas, ejemplo de sincretismo, obliga a meditar sobre la historia, las gentes y los dioses, tan importantes, tan definitivos unos y otros, merecedores de tantos sacrificios, de tantas muertes y menos duraderos que las piedras.